Bien, hermanos, como pueden ver, hoy estaremos estudiando de la perseverancia de los santos, el capítulo 17 de nuestra Confesión de Fe de Londres. ¿Alguien recuerda qué tema general estamos estudiando en la confesión? Les voy a dar unas pistas. Del capítulo 9 al 20, ¿de qué trata la segunda parte de la confesión de fe en general? Que no sé, Pastor Joel. De la religión experimental, muy bien, hermana Berenice. Del capítulo 1 al 8, ¿alguien recuerda qué se trató allí? ¿Alguien dijo? De los fundamentos del pensamiento cristiano. Muy bien, de los capítulos 1 al 8, los fundamentos del pensamiento cristiano, las escrituras, la Trinidad, el decreto de Dios, Cristo el mediador. La tercera división, después de esta división del 9 al 20 de la religión experimental quiere decir eso que experimentamos en la salvación, tiene que ver con la salvación. La tercera división va del capítulo 21 al 30 y son las instituciones divinas, donde vamos a ver la iglesia, el estado civil. Y la cuarta y última división es el mundo venidero, en los capítulos 31 y 32. Eso es, de manera general, el bosquejo de nuestra confesión de fe. Y bueno, hoy estudiaremos la perseverancia de los santos, que como parte de la religión experimental, y que es la P de el acróstico TULIP, que trata acerca de las 5 doctrinas de la gracia. ¿Alguien me puede decir, o en inglés o en español, qué significa el TULIP? ¿Cuáles son las 5 doctrinas de la gracia que hemos estado estudiando en la religión experimental hasta ahora? ¿Quién habló? Las 5 solas. A ver. No las 5 solas de la reforma, no. Depravación total. Gracia irresistible. Expiación limitada. Levanten la mano, por favor. Elección incondicional. Bien. Y perseverancia de los santos, que es el tema que tenemos hoy. Lo respondieron bien. Ahí está entonces en inglés y con su traducción en español. Muy bien, hermanos. Cuando se habla de la perseverancia de los santos, muchas veces se compara este tema con o iguala a la seguridad de la salvación. Y que realmente es el próximo capítulo que estudiaremos. La seguridad de la salvación es el próximo capítulo. Estos temas, aunque son diferentes, tienen muchos enlaces. La primera vez, yo recuerdo la primera vez que yo escuché acerca de la perseverancia de los santos, fue por alguien que estaba ahí, fue a la iglesia donde yo estaba antes, una iglesia bautista, y él estaba enseñando en contra del calvinismo, y a él le tocó este tema de la perseverancia, y él admitía que él no entendía la diferencia entre la seguridad de la salvación. Habló un poco de todo y al final estuvo de acuerdo en el punto de que sí, el creyente no pierde la salvación. Ese fue mi primer contacto con la doctrina de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Dice el diccionario, el concepto de perseverancia es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento del deber. Viene del griego proskartereo, que es mantener, constancia, estar siempre envuelto en algo. La perseverancia de los santos es una doctrina objetiva. ¿En qué nos basamos para decir que esta doctrina es objetiva? Ella responde a la pregunta,
¿cómo sabemos si tenemos la obra de salvación en nosotros? No la seguridad, ¿cómo sabemos que esa obra está activa en nosotros? Esa obra de Dios que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores sobre la elección, la fe salvadora, la justificación, el arrepentimiento y la adopción. ¿Qué frutos tenemos o qué pruebas tenemos de la perseverancia? Bueno, la perseverancia nos va a dar la constancia, la permanencia y el crecimiento a la semejanza de Dios. Eso es importantísimo. Si nosotros vamos a clamar perseverancia de los santos. Y eso es lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso trata la objetividad de la perseverancia. Pablo estaba convencido, sin dudas, seguro, persuadido de algo, que lo que Dios comienza no lo deja crecer al descuido, ni lo pone en manos menos hábiles que las de Él, y mucho menos por debajo de las circunstancias. No. La buena obra, la salvación que Dios comenzó en ti y en mí, Él la va a terminar, la va a perfeccionar hasta que haga de nosotros aquello para lo cual fuimos llamados, escogidos, regenerados, justificados y adoptados en la familia de Dios. Mis hermanos, si somos santificados, de seguro seremos glorificados. Esa es la perseverancia de los santos. Dice John Flavel, ¿terminó Cristo su obra por nosotros? Entonces no cabe duda de que también terminará su obra en nosotros. Dice también con relación a esto Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, escuchen bien, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, en eso consiste la perseverancia. Somos guardados en ese llamamiento y en esa santificación en Jesucristo. Por su parte, la doctrina de la seguridad de la salvación es subjetiva. Ella trata con nuestra conciencia como creyentes de que somos salvos y estamos bajo la gracia de Dios. Ella responde al texto en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ven la diferencia? Una habla de que estamos seguros que Dios comenzó la obra y la va a terminar. La otra está hablando de que nosotros podemos estar seguros de que tenemos la vida eterna. Y esa vida eterna es una sola palabra. Hay 3 palabras en griego para vida. Una es la vida animal bio, la otra es la vida humana o el alma, que es psique. La tercera, vida eterna, es zoe, es una sola palabra. Esa palabra solamente se usa cuando Dios da la vida eterna. No sé, en todos los pasajes que usted vea vida eterna, es la palabra zoe. Es muy diferente a las otras palabras. John Flavel. Bien. John Flavel dice, ¿qué es perseverar hasta el final? Es la continuación constante y firme de los cristianos en los caminos del deber y la obediencia en medio de todas las tentaciones y desánimos que se oponen. Más corto, la perseverancia trata del resultado de la obra de Dios en nosotros, mientras que la seguridad de la salvación trata sobre la certeza o buena conciencia del creyente de la obra de Dios en su alma. Una es objetiva, se puede ver, y la otra es subjetiva, podemos estar seguros. Pero ambas, hermanos, deben estar en la vida del creyente. La seguridad de la salvación y la perseverancia deben estar ambas en la vida del creyente. Pero deben estar ambas en equilibrio. La perseverancia sin certeza va a provocar en el alma del cristiano ansiedad y desánimo. Esa doctrina que te exige perseverar sin certeza de la salvación
provoca desánimo, provoca ansiedad en la mente del cristiano. Certeza sin perseverancia es un autoengaño, es una mentira de Satanás, es lo que llaman en muchos círculos cristianos el cristiano carnal. Ese, al final, es un autoengaño. Ese va a recibir juicio. La Iglesia de Roma, con su semipelagianismo, hizo un énfasis en las obras para la salvación, para la perseverancia. Los reformadores no estuvieron de acuerdo con nada de eso. Sin embargo, los arminianos rechazaron los cánones de Dort, rechazaron la doctrina de la perseverancia de los santos. Ellos rechazan este concepto y hacen depender la perseverancia de los santos de su voluntad de creer y de sus buenas obras. Los arminianos wesleyanos también lo siguen en esa posición sinergista, o sea, que Dios tiene que trabajar con el alma, con la voluntad del creyente para poder hacer las cosas. Los reformados o calvinistas son los únicos que mantienen una posición firme en cuanto a que la salvación depende de Dios de principio a fin y que el creyente camina en perseverancia por las obras que Dios preparó de antemano. Dice, Sproul define la perseverancia como la preservación de los santos. Dice, más que perseverancia, es la preservación de Dios hasta el final. Y él menciona un viejo axioma. Él dice acerca de la gracia, si la tienes, nunca la perderás. Si la pierdes, nunca la tuviste. Mi hermano, y eso es básico. Esta doctrina significa que los elegidos serán sin duda alguna salvos al final. La vida de regeneración y los hábitos que nacen de esa vida en el camino de la santificación no pueden desaparecer por completo. No desaparecen por completo. Y eso es lo que dice Proverbios 4:18, donde dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Esa es la vida de perseverancia de un justo. Luis Berkowitz define la perseverancia como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Los creyentes siguen firmes hasta el fin debido a que Dios nunca abandona su obra. Y eso es lo que nosotros vemos en textos como Mateo 7:16, donde el Señor enseña, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:13, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos hasta el final. Ese es el concepto bíblico de perseverancia. Sus obras van con ellos hasta el final. Bien, después de esta introducción, vamos a ver más detalladamente qué dice la confesión acerca de, vamos a ver la definición ampliada de la confesión de fe acerca de esta. ¿Alguien que me ayude leyendo el párrafo, por favor? Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables,
por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozan de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Gracias, hermano. Bien, entonces veamos este párrafo en sus tres partes naturales. Pero lo primero que vamos a ver es de quiénes se hablan. Vamos a hacerle varias preguntas a este párrafo. ¿De quiénes se hablan? ¿Quiénes son los sujetos de esta perseverancia? Y dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Y esto nosotros lo podemos ver en un pasaje como Juan 10:27, donde el Señor dice simplemente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ¿quiénes perseveran? Aquellos que oyen a Cristo, aquellos que el Espíritu les da el oír a Cristo. Y más importante, aquellos que son conocidos por Dios. O sea, no los que conocen a Dios, sino que son conocidos por Dios, tienen una relación con Dios. Los que siguen a Cristo, esos son los aceptados en Cristo, santificados por su Espíritu y tienen una fe verdadera, la fe de los escogidos. Eso es básico, hermanos. Mis hermanos, la fe es los ojos del alma, la fe es la boca del alma. Por medio de la fe, el alma se alimenta. El alma ve a Dios por medio de la fe, el alma se alimenta de Dios por medio de la fe. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos a quienes Dios ha aceptado en el amado? Sigue diciendo el párrafo, no pueden ni caer ni total ni definitivamente. No pueden ni caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. La confesión de fe dice que un verdadero creyente no deja de ser salvo nunca. Aunque pueden apartarse por un tiempo, y eso lo veremos en este mismo párrafo, no pueden caer ni total ni definitivamente. Dice Cristo hablando de sus ovejas con relación a esto. Continuando el pasaje de Juan 10 acerca de sus ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Dios el Padre es omnipotente y Cristo es omnipotente, tenemos el trabajo omnipotente unido de Dios en nuestra perseverancia. Gocémonos en esto. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre estas cosas? Bueno, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, hay muchos por ahí diciendo que Dios retira la salvación del creyente si el creyente deja el camino. Yo me tomé el trabajo de buscar en griego lo que quiere decir este texto. ¿Y saben lo que dice? Eso mismo, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dice la versión castellana, porque Dios jamás retira sus dones ni su llamamiento, ni se retracta de sus promesas. Más claro en el agua. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que esos salvos perseveran hasta el fin y Dios mantiene sus dones
en estas personas. ¿Cómo ocurre esto? Sigue diciendo el párrafo. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Pedro, el apóstol Pedro, comenzando su carta, su primera carta universal, él bendice a Dios por nuestra salvación con estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de nosotros, por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada, para ser revelada en el tiempo postrero. Hermanos, aquí nosotros en este pasaje no encontramos ninguna inseguridad, ninguna duda de que nuestra salvación, nuestra perseverancia hasta el final está guardada, nuestra herencia está guardada por Dios mismo. Y eso mismo es lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si hay tanta prueba escritural de la perseverancia y que ésta depende no de nosotros sino de Dios, ¿cómo es que algunos se apartan? ¿Cómo es que algunos se apartan y no vuelven más? ¿Qué ocurrió ahí? Perdieron la salvación, el Espíritu se fue de ellos. Hay textos en el Antiguo Testamento donde parece decir que el Espíritu se retiraba. Esos textos no son los que nosotros aplicamos en estos casos. Esos eran casos especiales, unciones especiales de reyes, pero no en el creyente del nuevo pacto, no en el verdadero Hijo de Dios. Una vez que Dios ha comenzado su obra, Él la termina. Él no retira la promesa que hizo, y eso lo veremos en el segundo párrafo. Dice Owen, en un silogismo, respondiéndole a un arminiano, él responde, los elegidos no pueden caer. Y eso está en el pasaje de Juan 10:20, 10:27-29. Mis ovejas oyen mi voz y el Padre y yo lo tenemos en una mano. El segundo silogismo, algunos de los que profesan caen de la fe. Tercer silogismo, por lo tanto, los que profesan y caen no son los creyentes elegidos. Así de fácil. Los puritanos hicieron un contraste entre la recaída parcial o temporal con retroceder para perdición, lo que es lo mismo que apostasía. Thomas Watson escribió, no todo lo que florece lleva fruto. ¿Sabían? Bueno, a esos que no florecen, el Señor Jesucristo les dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y también Juan en primera de Juan 2:19, acerca de estas cosas, de aquellos que se apartan, que por un tiempo estuvieron entre nosotros, que por un tiempo dieron frutos, que por un tiempo parecían que eran más santos que el mismo Cristo, pero se apartaron. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien, hermanos, hasta aquí lo que dice acerca de los recipientes
y de la fuente de la perseverancia. Veamos ahora en la segunda parte de este párrafo que trata con las dificultades de la perseverancia y su resultado en el creyente verdadero. Sigue diciendo el párrafo. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. En pocas palabras, aquí se dice que van a venir pruebas y aflicciones en esta vida, pero el verdadero creyente nunca será arrancado de Cristo, ni su fe desaparecerá totalmente. Puede ser debilitada, pero nunca desaparecerá totalmente. ¿Dónde está eso en la Escritura? Vamos a la palabra de testimonio. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios tiene una voluntad. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Que Dios puede hacer todo lo que Él quiere? Bueno, aquí dice que la voluntad del Padre es que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Pero no se queda ahí. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que ve con los ojos de la fe, que ve de verdad el reino de Dios, que tiene el Espíritu, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Notaron los absolutos del Señor Jesucristo, hermanos? Absolutos. Todo, nada, todo lo que el Padre me da, todo el que me ve y cree en el Hijo, de estos, por voluntad de Dios, ninguno se pierde, sino que tiene vida eterna y será resucitado por Cristo para heredar cielos nuevos y tierra nueva. Y eso también es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:19. Dice en ese texto, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios te selló, Dios te va a apartar de iniquidad y ese será tu sello. Tú te vas a apartar de tus pecados y de tus maldades. Tú vas a caminar el camino de santidad. Hermanos, estos pasajes, Cristo pone el peso de nuestra preservación, de nuestra perseverancia y de la seguridad de salvación, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios, en su eterno propósito y en su infinito poder. Gloria a Dios por eso, que no depende de nosotros. Sigue diciendo el párrafo, que a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Bien, es cierto que los verdaderos creyentes no caen total ni definitivamente, pero también la Biblia revela algunos casos en que el pecado afectará tanto las vidas del creyente que pierden el reflejo de Dios en sus vidas y volverán a los pecados del viejo hombre, pero esto por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero debe ser un tiempo corto. No debe ser años y años y años, porque entonces sí dudaríamos de la presencia del Espíritu y de la obra de Dios en esa vida. Dice el Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Un creyente que ha sido endurecido y que se ha apartado por un tiempo, al final debe ser renovado. Esa debe ser el resultado, debe ser lo que pasa con un creyente, que el fruto de esa restauración es la restauración del temor de Dios y el arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento en su vida y su fe renovados. Dios no hace negocios a medias. Él nunca tiene pérdidas. ¿Sabían eso? Dios es el mejor negociante del universo. Las pérdidas de Dios son cero.
Él no pierde una moneda, Él no pierde una oveja, Él no pierde un hijo. Un hijo se le va para afuera de la casa, Él va atrás, lo persigue con todos los medios posibles. Lo persigue por amor y después lo recibe y lo restaura. Dios usará las varas, juicios temporales, azotes para corregir la maldad en sus hijos, pero también perdona y restaura. Él no deja a ninguno de los suyos en el piso. Y eso es lo que dice Oseas. Dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces al Líbano. Yo te voy a regar, yo te voy a restaurar. ¿Para qué? Para que eches raíces, para que florezcas y para que vayas a hacer la obra que yo te mandé. Dice Joel Vicky, Dios usa nuestras recaídas para traernos a un progreso más profundo en la santificación. Dios usa nuestros pecados para nuestro bien, pues el pecado nos humilla y crea en nosotros el temor de volver a caer. Pero déjame aclarar algo, hermano. Aunque Dios es bueno y es un Padre amoroso, esto no es una licencia para pecar. Si la misericordia y la gracia de Dios despiertan un cinismo desvergonzado, tal que te lleve a descuidar la santidad, porque de todas formas Dios perdona y te restaura, déjame decirte, eso mismo te acusa de ser malvado y perverso. Si ese pensamiento pasa por nuestra mente, voy a pecar porque de todas maneras Dios va a perdonar, eso es un pensamiento malvado y perverso. Eso es lo que piensan los apóstatas, lo que piensan los que tienen una fe falsa, los que piensan los fariseos. Dice el Salmo 89, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Dios no va a dejar que el pecado se mantenga en nuestra vida. El sello de la vida del cristiano es la santidad, el temor de Dios, el arrepentimiento de vida. No es la maldad, no es la iniquidad, no es la frialdad espiritual. Y en la última parte dice, hablando de Dios, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Amén. Dice el Salmo 102 con relación a esto, que Dios no cambia, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y en el mismo sentido dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios te dio la gracia, Dios te va a seguir tratando con misericordia y gracia, aún en medio de las más terribles disciplinas y juicios que vengan a nuestra vida por nuestro pecado. Pero Dios sigue su obra de misericordia y de gracia, porque Él tiene un propósito, santificarnos para que seamos de su gloria. Una vez más, el texto de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por esta razón, el Espíritu Santo inspiró Lucas 15, donde se nos enseña por 3 parábolas acerca de lo mismo. Dios nos trata como un buen padre a su hijo rebelde, como un buen pastor que va detrás de sus ovejas, como alguien que no pierde a nadie que se le ha confiado. Dice Lucas 15, 32, en palabras del padre que recibe a ese hijo rebelde, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto
y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso es un buen ejemplo del trato paternal de Dios. En Hebreos 12:10 se nos dice que el propósito de ese trato paternal y amoroso de Dios es nuestra santificación. Dice, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios tiene un propósito, que tú te parezcas a Él, que tú y yo participemos de su santidad. Y para eso Él va a usar la palabra, el espíritu, los regaños, la vara, los azotes, las aflicciones, los juicios, las tribulaciones, pero al final dice la palabra que el justo florecerá como la palmera, que la vida del justo es como la aurora. Amén. La disciplina es la marca del amor paternal de Dios. Si no eres disciplinado, es que no eres hijo, sino un bastardo. Porque Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios se va a ocupar de que tú crezcas a la semejanza de Cristo y te comportes con la santidad propia de un hijo de Dios. Bien, hermano, hasta aquí el primer párrafo. Vamos a ver ahora en el segundo párrafo el fundamento de la perseverancia, y esto lo veremos en 5 pilares. El fundamento o zapata, la base de esta perseverancia, y este fundamento tiene 5 pilotes, 5 pilares en las Escrituras. Alguien que lea, por favor. No de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los medios y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Bien. Lo primero que dice es en forma negativa de que no depende la perseverancia. ¿De qué no depende la perseverancia? Bueno, la perseverancia no depende de nuestros esfuerzos, de lo bueno que seamos, de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades, porque nosotros sabemos que hay un texto que rompe todo orgullo, que aplasta toda soberbia en 1 Corintios, que dice que Dios nos ha escogido de lo peor del mundo, de los más necios, para avergonzar a los sabios y avergonzar a los que se creen algo. ¿De qué no depende? No depende de nuestro libre albedrío, no depende de nuestra voluntad de escoger, porque, hermano, dice la palabra que si fuera por nosotros, nadie escoge a Dios. Nadie hace lo bueno. A todos se hicieron inútiles. ¿Verdad? Entonces esta perseverancia no es de su propio libre albedrío. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué enseña el Espíritu Santo aquí? Que nuestras buenas obras, el andar bien delante de Dios, creciendo en frutos a su semejanza, perseverando hasta el final, no se origina en nosotros, sino en Dios, que produce en nosotros deseos santos, decisiones justas e inteligentes espiritualmente, y todo eso por su buena voluntad. O sea, no depende de nuestro propio libre albedrío, sino de ¿qué? De la inmutabilidad del decreto de elección.
de la inmutabilidad del decreto de elección. Ese es el primer pilar. El primer pilar de la perseverancia es el decreto de elección. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo hablando de sus elegidos. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice en el 44, ninguno puede venir a mí. No pueden, no es que no quieran, no pueden ni quieren, pero no pueden en este caso si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Quién trae cada alma a Cristo? El Padre lo trae, porque nadie puede venir a Dios, a Cristo, si el Padre no lo da. Y yo lo resucitaré en el día postrero. En este sentido también dice Romanos 8:30, y a los que predestinó o preordenó, no es que Dios vio en un tubo en el tiempo de los que iban a responder al llamado, no. La palabra lo que dice es que Dios ordenó de antemano que esas personas respondieran al llamado. Y a los que predestinó, a estos también los llamó por el Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice Romanos 9:16, así que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la obra de perseverancia comienza, se mantiene y termina con Dios. Si hubiera sido por nosotros, ni comenzamos la obra, ni la podemos mantener y mucho menos la podemos terminar. Entonces depende, en primer lugar, del decreto de elección. Dios eligió que esas personas perseveraran hasta el fin. En segundo lugar, depende de la eficacia de la obra. De la eficacia de la obra de Cristo. Sigue diciendo el párrafo, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. La Biblia revela que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él como sumo sacerdote continúa intercediendo y trabajando en nosotros como mediador. De muchas maneras. Él completó su obra, Él está sentado, Él ya terminó su obra, pero la obra intercesora sigue. Y eso es lo que dice Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en Romanos 8:30, una vez más, a los que predestinó, pues a estos también llamó y justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Una vez realizada la elección, la obra de elección, de redención y el llamamiento, ocurre la unión con Cristo, la cual es inalterable e inviolable. Hermano, una vez que Dios hace algo, Él no lo destruye. Una vez que Dios empieza la obra de salvación en tu vida, Él la termina. Y uno de los medios es la unión con Cristo, la eficacia de la obra de Cristo en tu vida. Cuando Cristo oró al Padre por sus discípulos en Juan 17, Él dijo, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo, somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y estamos seguros, hermanos, que Dios respondió a esa oración. Porque Cristo dice, Padre, yo sabía que tú siempre me oyes, pero te lo dije por causa de estos.
Cuando Cristo hace una oración, hermano, tenlo por seguro. Dios siempre ve nuestras oraciones, pero no las contesta, o las contesta dependiendo de su voluntad, pero las oraciones de Cristo, todas fueron contestadas. Y la oración de que tú llegues hasta el final, si tú eres cristiano, esa también está contestada. Y esa es para la gloria de Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, este es el segundo pilar. Hay un tercer pilar sobre el que descansa la zapata o fundamento de nuestra perseverancia, y es el juramento de Dios. Dice Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿qué dos cosas inmutables se mencionan en este texto? La primera, ¿cuál es? El consejo inmutable. Y el segundo, el juramento. El consejo de Dios es eterno, el decreto de Dios es eterno, es inmutable. Y además Él puso juramento sobre eso. O sea, nosotros podemos tener un fortísimo consuelo y esperanza en que Dios no cambia y Él juró que no iba a cambiar. Ese es el juramento de Dios. Dice Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Esas misericordias firmes de David, ese pacto eterno es donde descansa nuestra perseverancia. Ahora, en cuarto lugar, la perseverancia también depende de la permanencia del Espíritu, la permanencia del Espíritu de Dios. Dice, y de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. La morada del Espíritu Santo en el creyente no es temporal, no es intermitente, no va y viene, no es, por decirlo así, caprichosa, es una morada sabia, llena de control, que nos da a nosotros el mismo espíritu que habla Isaías 11, que tendría ese Mesías que vendría. Espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. La permanencia del espíritu es las arras, o sea, el down payment, el pago inicial, es una promesa de pago, un precontrato de herencia con Dios. Tú tienes el Espíritu, tú tienes la garantía, la promesa de Dios de que tú perseverarás hasta el fin. No tienes el Espíritu, pues no tienes promesa de Dios de que serás salvo al final. Dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, la morada del Espíritu de Dios como sello, como simiente, es lo que es una de las cosas que nosotros podemos esgrimir para creer en nuestra perseverancia. La idea de sellar evoca en griego tres cosas. Dios nos pone un sello de autenticidad
como genuino. Este no es falso. Dios protege con ese sello la manipulación. Nadie puede romper ese sello ni quitarlo, y Dios nos marca como posesión suya. Este es mío y tiene mi sello. La morada del Espíritu completa la obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación del creyente. El don de la perseverancia depende de las tres personas de la Trinidad. Ahora, hay un quinto pilar y es el pacto de gracia. Dice, y de la naturaleza del pacto de gracia. La naturaleza del pacto de gracia, hermanos, es eterna, es mediadora, sustituta y expiatoria. Todos los que han sido incluidos en este pacto serán guardados para salvación, sin duda alguna. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice Hebreos 10:16, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice la palabra que Cristo, que el Mesías vería el fruto de su aflicción, y estamos seguros que Él está contento con lo que hizo, con su obra. De todo lo cual termina diciendo el párrafo, surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Bien, hermanos, veamos en último lugar rápido el tercer párrafo. ¿Quién lee el párrafo? Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros, se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán perseverados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Bien, vamos a ver en primer lugar las causas de recaídas. Las causas de las recaídas. Dice en primer lugar, y aunque los santos mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Aquí la confesión indica tres causas de tentación y pecado que presionan al creyente y son parte de nuestro diario vivir. El mundo, Satanás, el pecado remanente o la carne. Dice, con relación a esto, Pablo en su lucha interna, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay un pecado remanente con el cual tenemos que lidiar hasta el fin de nuestros días. Él sigue diciendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo veo que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, pero veo otra ley en mis miembros. Una ley que se repite, en este caso, se repite. ¿Qué es lo que se repite? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Hablando del pecado remanente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros sabemos la respuesta, está en Romanos 8. Cristo es la respuesta, el Espíritu de Dios es la respuesta de esta lucha interna del creyente. Pero esa lucha va a ir hasta el final. El que no tiene esta lucha realmente no es creyente. Dice Juan en su primera carta, 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa esos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Alguien dijo que los cristianos son la gente más extraña del mundo, porque se reúnen regularmente para admitir que son pecadores, que son malos y que necesitan arrepentirse. Eso es extraño para la gente del mundo. Eso solamente lo hacen los cristianos. Ahora se menciona una cuarta causa y es el descuido de los medios de preservación o los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que ustedes me pueden mencionar? La palabra, la oración, la comunión de los santos. Bien. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y en cuanto a la diligencia de nuestro llamamiento, Pablo amonestó a los tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hermanos, la oración y la palabra te van a alejar del pecado. El pecado te va a alejar de Dios, de la palabra y de la oración, de la iglesia y de los hermanos. Cuidemos los medios de gracia. Dice Thomas Watson, mira que no presumas, el temor engendra oración, la oración engendra fuerza y la fuerza engendra constancia. Y Jonathan Edwards dice, el que hace su máximo esfuerzo en perseverar, encuentra que su obediencia y justicia son reales. El que no, encuentra que son falsas. Hermano, Dios es soberano, Él garantiza el final en gloria de nuestra salvación, pero nosotros somos responsables de andar en temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El cuidado de estos medios de gracia nos guardará de caer en las trampas del pecado y en sus trágicas consecuencias. Y veamos seguidamente, en último lugar, las consecuencias de una recaída. Sigue diciendo el párrafo. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo y se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. En primer lugar, dice que incurren en el desagrado de Dios y entristecen el Espíritu Santo. El pecado es rebelión contra Dios. Dios te había dicho, no pases la raya y tú la pasaste. La pasaste, entraste en guerra conmigo. Eso es lo que pasa con la rebelión. Eso es lo que pasa con el pecado. Eso es lo que expresa David en el Salmo 38 cuando él pecó. Y él dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne y a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. A causa del pecado vino la ira de Dios en la vida de un creyente. Dios no es un abuelito cariñoso que no tiene en cuenta los pecados. Dios castiga a sus hijos. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso es un creyente que Dios castigó fuertemente por su pecado. La ira de Dios a causa de mi maldad. Dice también que se les dañan sus virtudes y consuelos. Un cristiano en pecado es un soldado inutilizado, un obrero descalificado, alguien en quien Dios ni la iglesia pueden confiar. Sus virtudes y dones son opacados y el gozo y la paz son afectados profundamente. Eso causa el pecado. Dice David en el Salmo 51 acerca de que él quería restauración. Él se sentía totalmente alejado de Dios. Dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio
y renueva un espíritu dentro de mí, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Eso es lo que él se merecía. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había visto cómo Saúl había sido privado del Espíritu de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. No tenía gozo de la salvación. Era un hombre triste, era un hombre deprimido, ansioso, temeroso. Y espíritu noble me sustente. El Espíritu de Dios puede sustentarnos. Ahora, dice que también se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Y esto es lo que habla David mismo en el Salmo 32. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese es el resultado del pecado. Y en último lugar dice, lastiman y escandalizan a otros. Hermanos, el pecado hace ondas, el pecado salpica, el pecado no se queda. La opción natural del hombre es encubrir su pecado, pero el pecado siempre hace ondas. El nombre de Dios, de la iglesia y la paz de los hermanos, la familia, los amigos, los estudios, el trabajo, todo es afectado cuando se ha caído en pecados graves. Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y al final se acarrean juicios temporales. Cuando el creyente no se arrepiente y cambia el rumbo 180 grados, entonces Dios toma cuenta en el asunto y pasa juicio a nuestras maldades. Dice en 1 Corintios 11 que había muchos que estaban enfermos y otros habían dormido, habían muerto por causa de los pecados en esa iglesia. Lo mismo en el caso de David cuando cayó en el pecado adulterando con Betsabé y conspirando para matar a Urías, el esposo de su amante. Natán le dijo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David fue perdonado, pero sus pecados serían castigados. Serían las consecuencias de sus pecados, irían con él hasta el fin de sus vidas. Dice, y esta es la última, la ley de la siembra y la cosecha. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Dios va a usar tus propios pecados para corregirte de ellos, hasta que llegues a odiar esos pecados y el solo pensamiento de ellos te haga aborrecerte y humillarte. Dice Jeremías 2:19, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué enseñan estos pasajes? Que si has caído en pecados, el creyente puede caer en pecados groseros, pecados maldados, pero Dios no lo va a dejar en ese estado, sino que Él va a hacer que esos pecados lo corrijan, que esos pecados sean castigados y que ese creyente pueda odiarse, aborrecerse, y que después Dios pueda usarlo para su gloria. Y termina diciendo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin,
mediante la fe en Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El pecado en los impíos, Dios lo castiga de manera diferente y lo trata de manera diferente que en sus hijos. Cuando Judas fue a traicionar al Señor, el Señor le dijo, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas salió. Cuando Cristo le dice a Pedro que lo iba a traicionar, él le dijo, pero yo oré por ti para que tu fe no falte y que una vez vuelto, restaurado, tú confirmes a los hermanos. Ese es el trato de Dios con sus hijos. Ese hombre que pecó en la iglesia de Corinto fue excomulgado. Después él aplicó para la membresía y los hermanos no querían admitirlo en la membresía. Y Pablo tiene que interceder por él para que ya restaurado, arrepentido, ese hombre pudiera ser miembro otra vez de la iglesia. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Dice Thomas Watson, la corona está puesta al final de la carrera. Si ganamos la carrera, llevaremos la corona. Pero es una corona de santidad, es una corona de justicia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oremos, hermano. Padre, gracias por esta palabra, por esta doctrina que hemos revisado. Señor, te rogamos que estas cosas calen profundamente en nuestras conciencias, que también nos den consuelo y paz y gozo en el camino de la santidad, que es un camino precioso delante de ti. Te rogamos que seas con nosotros en las actividades que continuarán en el día de hoy. Te pedimos tu guía y tu protección. En el precioso nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.